Seguramente conoces estos libros: Sed de Dios, No malgastes tu vida, No desperdicies tu vida, quizás es la remasterización de este libro, o el título en América Latina. Son libros escritos por John Stephen Piper, un predicador evangélico, bautista, escritor estadounidense. Fue pastor en la Iglesia Bautista, según Wikipedia, de Belén en Minneapolis, afiliada a Covers durante 33 años. En los últimos meses hemos visto a diferentes pastores evangélicos bautistas mostrando quizás un apoyo total a partidos que, como hemos mencionado aquí en directo en Radio Solidaria, van en contra de los principios de Dios. De hecho, uno de los gobernadores, uno de los líderes en el estado de Georgia es pastor bautista y dio su apoyo total a Joe Biden hace unos meses atrás. Recordar que el partido de Joe Biden o Kamala Harris era un partido que estaba muy a favor del aborto y otras leyes que van en contra de los principios de Dios. En la página web de Mundo Cristiano encontramos una noticia muy interesante que tiene este título: 3 estados se mantuvieron firmes en la protección de la vida en las urnas, es decir, a las elecciones del pasado 5 de noviembre, pasado martes, pero 7 consagraron el aborto. 10 estados de todo el país votaron el martes pasado sobre medidas electorales, mientras las fuerzas proelección buscaban revocar las protecciones provida y consagrar permanentemente los derechos al aborto en las constituciones estatales. Al final, algunas de las enmiendas sobre el aborto más seguidas fueron aprobadas en Arizona, Colorado, Nevada, Missouri y Montana, pero fueron rechazadas en Florida, Nebraska y Dakota del Sur. Christian Hawkins, presidenta de Students for Life of America, dijo a CBN News que la medida de Florida habría permitido abortos hasta el 3er trimestre. Si esto hubiera pasado en Florida, una mujer podría haber dicho que su salud mental estaría en riesgo por dar a luz o tener un hijo y justificaría el aborto incluso en el 9º mes de embarazo. Esta fue una victoria enorme, gracias al movimiento Provida, gracias al gobernador DeSantis, que derrotamos la enmienda 4 en Florida. Recordar que en el estado de Florida la mayoría latina, voto latino, ha sido para, entre comillas, el racista Donald Trump. Así se le considera por muchas personas. Es un racista, pero la mayoría de latinos en Florida han votado a Donald Trump. Otros defensores también agradecieron al gobernador Ron DeSantis por su liderazgo en el tema, llamándolo héroe. He empezado hablándote de este pastor John Piper, que ha enfrentado críticas por sus opiniones sobre la reelección del expresidente Donald Trump. Reconocido como pastor, teólogo respetado en círculos evangélicos, Piper ha sido un crítico constante de Donald Trump. Resultados de las elecciones presidenciales. Después de librarnos de un mal, Dios ahora nos prueba con otro. Esto es lo que escribió Piper el pasado miércoles, agregando una referencia a Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. A pesar de su firme oposición a Trump, es decir, si estás en contra de Trump en estas elecciones, ¿a quién has votado supuestamente tú, John Piper? A menos que no hayas votado ni a uno ni a otro, pero me parece raro. También ha criticado a los candidatos que se han enfrentado a él en las últimas 3 elecciones. En 2020, en relación a la contienda entre Joe Biden y Donald Trump, Piper expresó que como pastor no podía apoyar a ninguno de los dos caminos hacia la corrupción cultural y a la destrucción eterna. Vamos a leer algunas de sus palabras y vamos a leer algunos comentarios de varias personas hablando y, entre comillas, criticando un poquito las acusaciones de John Piper. Cuando considero la remota posibilidad de que pueda hacer algún bien al respaldar la devastación ya evidente en las 2 opciones que tengo ante mí, me resisto a socavar mi llamado y la misión de la Iglesia de defender la fe, la esperanza y el amor que exaltan a Cristo.
A veces en un mundo caído sucede que votar por cualquier candidato propuesto es tan ofensivo, moralmente comprometido y engañoso que puede ser una cuestión de mayor integridad, de obediencia más fiel a Cristo y de un testimonio más claro de la verdad si no votamos por ninguno de los candidatos propuestos. Esto es lo que dijo el año pasado, en 2023. Las declaraciones de Piper el miércoles generaron la ira de varios partidarios de Trump y sobre todo del pueblo evangélico. Hay una gran participación, comentó el activista Shawn Fetch, que por cierto es un líder de alabanza y adoración autodenominado nacionalista cristiano. Esto es una tontería religiosa. Es una vergüenza que estos pastores no sean hijos de Isaacar, sino fariseos y saduceos modernos que no saben distinguir la verdad de la mentira. Señor, líbranos de ellos. Esto es lo que dijo el autor Eric Metaxas. Hace mucho que me he beneficiado del pastor John y de su ministerio, pero esto es increíblemente decepcionante. Las posiciones políticas de Trump plantean algunos problemas para los cristianos, sí, pero los dos bandos no eran moralmente equivalentes. Todos deberíamos estar regocijándonos esta mañana de que no nos haya entregado a un liderazgo con políticas perversas que esta nación haya conocido jamás. Esto es lo que dijo la autora Megan Bassan. Recordar las declaraciones de Donald Trump hace unos días atrás, cuando fue reelegido como presidente de los Estados Unidos. Dios me salvó la vida por una razón. Esas fueron sus declaraciones que recogió y que hemos comentado aquí en directo en Radio Solidaria y han comentado nuestros compañeros en la pasada tertulia. El libro de Shepherds for Sale de Bassan argumenta que algunos líderes evangélicos han adoptado una agenda progresista en busca de mayor influencia política, lo que ha llevado a críticas por parte de estos líderes, quienes afirman que sus posturas han sido malinterpretadas. A pesar de las controversias, sí hay quienes defiendan a Piper, señalando que sus comentarios no condenan a Trump de manera absoluta, sino que nos invitan a reflexionar sobre la lealtad a valores cristianos en el contexto político. Apoyando esta perspectiva, el consejero bíblico Joseph Liebel subraya la importancia de mantener la fidelidad a Cristo en medio de estas tensiones. Hace unos días atrás también hemos visto un pequeño vídeo, de hecho te lo puedo compartir y me gustaría ofrecer el audio en algún segmento aquí en Radio Solidaria, en el canal de YouTube o a través de Telegram, que tiene que ver con las declaraciones que hizo Kamala Harris en medio de ese meeting donde varias personas gritaron que Jesús es el rey. Ella lo que hizo fue decir que se habían equivocado de meeting, que el meeting donde tenían que estar ellos era más abajo, en un lugar más pequeño. Hicieron lo mismo en el meeting, en el discurso de Vance, el vicepresidente de Donald Trump. Lo mismo. Varias personas gritaron Jesucristo es el rey y él detuvo ese mensaje y dijo, efectivamente así es, Jesucristo es el rey. Te puede gustar un partido u otro, pero aquí hay una cosa clara. Hay unos que defienden los valores cristianos y otros no. Jesús habló sobre los falsos pastores. Un pastor es alguien a quien Dios llama para guiar y para cuidar a su pueblo como un pastor que cuida a sus ovejas. Sin embargo, los falsos pastores son aquellos que buscan el beneficio personal. Explotan a sus seguidores o enseñan doctrinas que van en contra de la verdad de Dios. De esto habló Jesús. También en Jeremías, en Ezequiel, en la segunda carta de Pedro, se nos habla sobre los falsos pastores. Por ejemplo, Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos advierte que habrá falsos maestros en la Iglesia introduciendo encubiertamente herejías destructoras, movidos por la avaricia, y muchos serán engañados. Jeremías capítulo 23, verso 1 y 2, Dios denuncia a los pastores de Israel que han dispersado y destruido a su rebaño. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Yo castigaré por la maldad de sus obras.
Mateo capítulo 7, versículo 15, versículo 16, Jesús advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Luego Jesús continúa y dice: por sus frutos los conoceréis. Así que las declaraciones de este pastor, John Piper, a mí me dejan entrever una cosa. Muchos pastores evangélicos, como hemos leído en esas declaraciones de Basán, líderes evangélicos han adoptado una agenda progresista en busca de mayor influencia política. Y esto es lo que lleva a críticas por parte de esos líderes. Características de los falsos pastores: motivación por la ganancia personal, apariencia engañosa, falta de cuidado genuino y predicación de falsas doctrinas. Esto es lo que critica mucho de John Piper, que en los últimos años ha estado predicando mensajes que uno al escucharlos podría decir: esto es una falsa doctrina. Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, advierte contra cualquier evangelio diferente al de Cristo. Es decir, los que distorsionan la palabra de Dios. Y vemos aquí a un pastor evangélico con una influencia importante, sobre todo en su iglesia, que al ser pastor yo me imagino que motivará también a sus fieles, a los miembros de la iglesia, a votar por el partido contrario al que él está criticando, en este caso al de Donald Trump. Como te he dicho, te puede gustar o no Donald Trump, pero al menos ha defendido a los cristianos, cosa que el otro partido, el demócrata, no ha hecho. Dios quiere que tengamos una relación genuina con Él y que no seamos engañados por falsos líderes que solo buscan su propio beneficio. Los falsos pastores han existido siempre. Ya existían en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús. Recordar que le hicieron un injusto juicio, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a esperar hoy en día? Por eso la palabra de Dios nos advierte. Cuando conocemos la verdad de la palabra, tu entendimiento se abre y tú vas a saber quiénes son falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Está de moda ese cargo, ese nombre de falsos profetas entre nosotros. Qué bueno que podamos conocer la palabra. Jesús usó las Escrituras para resistir las tentaciones del diablo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Estudiar la Biblia, porque eso nos va a ayudar a reconocer cuando alguien se desvía de la verdad, cuando alguien te está compartiendo una doctrina de diablo, diabólica, de hombres. Importante también discernir por los frutos. Eso lo dijo Jesús: por sus frutos los reconoceréis, los vais a conocer. Eso implica que nosotros tenemos que conocer, observar el carácter, el testimonio, las palabras de este tipo de pastores o de falsos maestros. En este caso yo no conozco a John Piper, pero puedo ver los comentarios que deja en sus redes sociales y uno puede decir: este es un falso profeta, un falso pastor, o este es un siervo de Dios. Y viendo sus últimos comentarios, a mí me genera duda. No solo John Piper, sino también otros pastores que han mostrado su apoyo a Kamala Harris. Y por supuesto, orar por discernimiento. Orar es hablar con Dios. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Y como dice ese pequeño refrán, ese dicho, y cuando tú lees la palabra, Dios te habla a ti. Dios promete darnos sabiduría si se la pedimos. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos muestre estos engaños. Tenemos que estar preparados. De estas noticias y de otras más hablaremos aquí en Radio Solidaria el próximo jueves con Jessica Juez en el apartado de Noticias Cristianas. Las compartimos en Telegram, por si quieres más información, y si tú quieres compartirnos alguna noticia, te invito a que lo hagas. Tiempos difíciles, estos son los tiempos proféticos. Tenemos que estar preparados porque los falsos pastores, los falsos maestros, ya están con nosotros.